Durante siglos, la idea de que Jesús, el maestro y redentor del cristianismo, permaneció célibe y soltero a lo largo de su vida, ha sido considerada un dogma inquebrantable. Sin embargo, en las últimas décadas, esta noción ha sido sacudida por una serie de descubrimientos sorprendentes que han puesto en jaque la imagen tradicional de Jesús. ¿Qué pasaría si les dijera que existen pruebas arqueológicas y textuales que apuntan a la posibilidad de que Jesús estuvo casado? ¿Qué implicaciones tendría esto para la teología y la historia de la Iglesia cristiana? Esta es una pregunta que ha generado una verdadera tormenta en el mundo académico y religioso, dividiendo a expertos e iniciando debates que aún, hoy en día, no se han podido resolver. Prepárense para quedar cautivados por una historia que desafiará sus nociones preconcebidas sobre uno de los personajes más importantes de la historia. A medida que exploremos las evidencias, descubriremos que la imagen de Jesús como un hombre soltero y célibe tal vez no sea más que una construcción posterior y que la realidad podría ser mucho más compleja y sorprendente. Esta investigación los sumergirá en un mundo de misterio, especulación y debate teológico, revelando posibilidades que van mucho más allá de lo que la tradición cristiana ha enseñado tradicionalmente. Están a punto de emprender un viaje que los mantendrá en suspenso hasta el final, pues les abrirá los ojos a una faceta de la vida de Jesús que tal vez nunca antes habían considerado. Comencemos nuestra investigación explorando los hallazgos arqueológicos que parecen apuntar a la posibilidad de que Jesús estuvo casado. Uno de los descubrimientos más significativos en este sentido fue el del Evangelio de María Magdalena, un texto apócrifo encontrado en Egipto en la década de 1970. Este manuscrito, que data del siglo II después de Cristo, narra una serie de diálogos entre Jesús y su discípula más íntima, María Magdalena. Lo más sorprendente de este texto es que en él se sugiere que María Magdalena ocupaba un lugar especial en la vida de Jesús, siendo su compañera y la receptora de enseñanzas ocultas. Algunos eruditos han interpretado esto como una indicación de que Jesús y María Magdalena pudieron haber estado casados. Más recientemente, en el año 2012, un papiro conocido como el Evangelio de la esposa de Jesús fue dado a conocer al público. Este fragmento, que data del siglo IV después de Cristo, contiene un diálogo en el que Jesús se refiere a una mujer como su esposa. Si bien su autenticidad sigue siendo objeto de debate, este hallazgo ha reavivado la discusión sobre la posible vida matrimonial de Jesús. Pero los indicios arqueológicos no se limitan a estos textos apócrifos. Los investigadores también han señalado que en la antigua Judea era raro encontrar a hombres solteros y sin hijos, especialmente entre las figuras destacadas de la sociedad. De hecho, el matrimonio y la paternidad eran vistos como una obligación religiosa y social. Por lo tanto, la idea de que Jesús, un reconocido maestro y líder espiritual, permaneciera célibe a lo largo de su vida adulta, resulta un tanto inusual si se considera el contexto histórico y cultural de la época. Algunos eruditos han argumentado que, en realidad, la imagen del Jesús soltero podría ser una construcción posterior, impuesta por la Iglesia para adecuarse a la doctrina del celibato clerical. Aún más intrigante es el hecho de que los arqueólogos han descubierto evidencia de una tumba en Jerusalén que podría estar relacionada con Jesús y su familia. Esta estructura, conocida como la tumba de Talpiot, contiene osarios con inscripciones que mencionan a personajes como Jesús, hijo de José, y María, esposa de Jesús. Si bien la identidad de los individuos enterrados en esta tumba aún es objeto de debate, algunos expertos han especulado que podría tratarse de los restos de Jesús y su supuesta esposa. Esto, por supuesto, entraría en conflicto directo con la tradición cristiana que ha presentado a Jesús como un hombre soltero. Más allá de los indicios arqueológicos, los textos apócrifos y las fuentes históricas alternativas también han arrojado luz sobre la posible vida matrimonial de Jesús. Uno de los documentos más destacados en este sentido es el Evangelio de María Magdalena, el mismo que mencionamos anteriormente. En este texto, la figura de María Magdalena adquiere una importancia central, siendo presentada como la discípula más íntima y privilegiada de Jesús. Según este Evangelio, Jesús habría confiado a María Magdalena enseñanzas ocultas y secretas
que no compartía con el resto de sus seguidores. Algunos eruditos han interpretado este vínculo especial entre Jesús y María Magdalena como una posible indicación de que ambos eran pareja. Aún más sorprendente es el hecho de que en el Evangelio de María se hace referencia a un beso que Jesús habría dado a María Magdalena, lo cual ha sido interpretado por algunos como una señal de su relación íntima. Otro texto apócrifo relevante es el Evangelio de Felipe, un manuscrito del siglo III después de Cristo, que también sugiere una relación privilegiada entre Jesús y María Magdalena. En este documento se afirma que Jesús la amaba más que a todos los discípulos y solía besarla en la boca. Si bien estas referencias a besos e intimidad no son, por sí solas, evidencia definitiva de que Jesús y María Magdalena estaban casados, sí resultan sugerentes y abren la puerta a la posibilidad de que tuvieran una relación más allá de la puramente espiritual. Incluso en el Evangelio de Juan, uno de los textos canónicos del Nuevo Testamento, se hace mención de la mujer que Jesús habría encomendado a sus discípulos en sus últimos momentos. Algunos eruditos han especulado que esta mujer podría haber sido María Magdalena, su supuesta esposa. Más allá de estos textos, también existen otras fuentes históricas que hacen referencia a la posibilidad de que Jesús estuviera casado. Por ejemplo, el historiador judío Flavio Josefo, en su obra Antigüedades Judías, menciona a un Jesús, hijo de María, que podría ser interpretado como una referencia a Jesús y a su supuesta esposa. Incluso el Talmud, la compilación de leyes y tradiciones judías, contiene una breve mención a Jesús el Nazareno, que podría sugerir que este era un hombre casado. Estas referencias, si bien fragmentarias y sujetas a interpretación, han sido tomadas por algunos eruditos como indicios de que la imagen tradicional de Jesús como un hombre soltero y célibe puede no ser del todo precisa. Tal vez la Iglesia cristiana, a lo largo de los siglos, haya ocultado o tergiversado aspectos relacionados con la vida personal de su fundador. La idea de que Jesús, el Hijo de Dios encarnado y el Redentor de la humanidad, hubiera contraído matrimonio, entra en conflicto directo con la noción del celibato clerical, que se ha convertido en un pilar fundamental de la Iglesia católica a lo largo de los siglos. Si Jesús, el maestro y modelo a seguir, hubiera sido un hombre casado, ¿cómo habría afectado esto a la doctrina del sacerdocio católico y a la idea de que los ministros de Dios deben permanecer solteros y célibes? Esta posibilidad podría poner en entredicho siglos de tradición y práctica eclesiástica. Además, la posible existencia de una esposa de Jesús y, eventualmente, de hijos, tendría importantes implicaciones para la cristología y la soteriología, es decir, la comprensión de la naturaleza de Cristo y de su misión redentora. Tradicionalmente, la Iglesia ha presentado a Jesús como un ser divino, pero también plenamente humano. Sin embargo, si Jesús hubiera estado casado y habría tenido una familia, ¿cómo habría afectado esto a la visión de su humanidad y a la idea de su completa y perfecta divinidad? Estas preguntas han sido ampliamente debatidas por teólogos y eruditos a lo largo de las últimas décadas, generando una verdadera tormenta en el mundo académico y religioso. Por un lado, algunos estudiosos han argumentado que la idea de un Jesús casado no es incompatible con la fe cristiana y que, de hecho, podría aportar una nueva y más completa perspectiva sobre su naturaleza humana. Después de todo, el matrimonio y la paternidad eran una parte integral de la vida en la antigua Judea. Por otro lado, la Iglesia Católica y otras denominaciones cristianas tradicionales se han mostrado reacias a aceptar la posibilidad de que Jesús haya estado casado. Para ellos, esto pondría en riesgo dogmas centrales de la fe, como la virginidad de María, la concepción virginal de Jesús y la pureza y perfección de su persona. De hecho, algunos líderes religiosos han condenado con vehemencia los hallazgos arqueológicos y las teorías que apuntan a la posible vida matrimonial de Jesús, calificándolos de herejías y ataques a la fe cristiana. Esta polarización ha llevado a una verdadera guerra de interpretaciones y a un intenso debate entre los defensores de la tradición y los defensores de una visión más abierta y flexible de la vida de Jesús. En resumen, la posibilidad de que Jesús haya estado casado ha desatado una verdadera tormenta en el mundo académico y religioso,
con profundas implicaciones para la teología, la historia y la propia comprensión de la figura de Jesús y del cristianismo. Es un debate que sigue abierto y que sin duda continuará generando fascinación y controversia en los años venideros. Asimismo, hemos analizado las profundas implicaciones que esta posibilidad tendría para la teología cristiana y para la propia comprensión de la figura de Jesús. La idea de un Jesús casado entra en conflicto directo con dogmas centrales del cristianismo, como la virginidad de María y la pureza y perfección de Cristo. A medida que continuamos explorando los misterios del pasado y avanzamos en nuestro conocimiento histórico y teológico, es posible que logremos comprender mejor la verdadera naturaleza de la vida personal de Jesús. Tal vez, con el tiempo, lleguemos a apreciar que la imagen tradicional de Jesús como un hombre soltero y célibe no es más que una simplificación o una construcción posterior y que la realidad puede ser mucho más compleja